Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. La clase número 14 para el grado 11 de la jornada de la mañana, por el área de estudio de tecnología e informática, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Recuerden que estamos hablando de los diagramas de flujo, ¿sí o no? ¿Verdad? Pues entonces, para poder crear unos diagramas de flujo también debemos tener pendiente unos datos, los datos o que recolectamos para esos datos. Entonces miren lo que vamos a tener, los tipos de datos, vamos a analizarlos hoy. Algunos van a escribir los tipos de datos para que los tengan pendientes, para que no se les olvide, porque en el cuarto periodo yo voy a pedir todo esto. Y vamos a analizar todo esto dentro de los ejercicios que vienen prácticamente. Entonces, los datos que utilizan los programas se pueden clasificar en bases diferentes de criterios, ¿ya? O en bases de diferentes criterios. Uno de los más significativos es aquel que dice que todos los datos que utilizan los programas son simples o compuestos. Un dato simple es indivisible, o sea, atómico, ¿sí? Es decir, no se puede descomponer. Eso es lo que quiere decir un dato simple o que es indivisible. O sea, en la parte de química se llama el dato atómico o el número atómico, o sea, que no se puede descomponer ese dato. Por ejemplo, un año es un dato simple. ¿Por qué? Porque eso no lo podemos descomponer. Un año se expresa como un número entero, ¿sí o no? El cual no se puede descomponer. Sin embargo, un dato compuesto está formado por otros datos también. ¿Ok? Ejemplo, el año está conformado por un día, por un mes y el número del año. Entonces, una fecha, eso le llamamos nosotros fecha, ¿sí o qué? Entonces, una fecha es un dato compuesto por 3 dígitos simples o 3 datos simples, día, mes y año. Y se expresa en esta forma, ¿sí o no? Todo eso lo sabemos, nos lo han dicho desde muy pequeño. Pero realmente esto es un dato simple. Ejemplo, las coordenadas de un punto en un plano es también un dato compuesto. En este caso, por 2 datos simples, por ejemplo, entre X y Y, que a ustedes le enseñaron eso, ¿sí o no? Todos vieron en matemática X y Y. ¿Qué quiere decir eso? Son los puntos, del plano cartesiano, ¿sí o qué? ¿Verdad? En un formato simple. Recuerdan que en física vieron el dato en tercera dimensión, que son los puntos, en un plano cartesiano los puntos son en 3 coordenadas, X, Y y Z, ¿verdad? Que ejecutan un plano en tercera dimensión. En este caso, un dato compuesto se basa de 2 números. En este caso tiene 2 números, o sea, este es un dato. Se compone de 2 datos simples. El 34 vendría siendo un dato simple y el 21 sería otro dato simple. Pero la unión de ellos dos ya se compone como un dato compuesto. En este caso, para el plano cartesiano sería X y Y. X pertenece al eje X, tanto negativo como positivo. Y en el eje Y, la parte vertical, tanto positivo como negativo, ¿verdad? Todo eso lo entiendo. Eso está correcto. Entonces, ejemplo, el dato simple es una letra también. Una letra, la letra de su... Pero, por ejemplo, una palabra ya vendría siendo un dato compuesto. Entonces, una letra se representa con un carácter de alfabeto. Pero cuando varias letras se agrupan, entonces se obtiene un dato compuesto por varios caracteres. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto aquí? Dependiendo de lo que acabamos de ver, nosotros para la parte de algoritmo podemos decir datos simples y datos compuestos, ¿sí? Nosotros podemos trabajar con datos compuestos o con datos simples, o datos enteros o decimales, o datos compuestos. La unión de dos números me da un resultado, por lo tanto, la respuesta me da un dato simple, pero es la operación matemática de un dato compuesto. Y esas son las dinámicas de estos tipos de datos. Hay otra parte
por ejemplo, como el nombre, Ana. Ya aquí para formar un nombre de persona se utilizan varios caracteres. Entonces Ana es un dato compuesto por 3 caracteres. ¿Sí? La palabra, por ejemplo, murciélago, está compuesto por 10 letras, ¿verdad? Entonces ya ahí sí es un dato compuesto. Tengamos otro ejemplo. Otro ejemplo de dato compuesto es una ficha que contenga el nombre de una persona. Por ejemplo, esto es una ficha en sistemas, o en computadora, o en un programa, o en un algoritmo. Esto que está aquí, que estoy mencionando yo acá, se llama ficha. Entonces, esta ficha está compuesta por nombre, ciudad y fecha. Y la fecha está compuesta por día, mes y año. Entonces, quiere decir que ya esto pertenece sino a una ficha. La ficha de Maite, que vive en Pamplona, y ella nació el día 22 del mes de marzo, no, el mes de abril, en el año de 1984. Eso ya es una ficha. Entonces, si yo les digo a ustedes, por favor, créenme un algoritmo demostrando una ficha, ¿qué es lo que van a demostrar? A ver, esto que está aquí. ¿Ya? Y así es que se habla en algoritmos. ¿Están entendiendo, chicos? A ver, no he entendido hasta aquí. Alguien que me diga, profe, no entendí nada. Dígame, por favor, repítame tal. Esto es facilito. Pero bueno, hay que entenderlo. Como les digo, hay que analizarlo. Ustedes se ponen a analizar un poquito de algo y todos lo saben. Ya, lo que es que, nos gusta más es jugar Free Fire y vaina esa, Free Fire. Ir a la tienda a comprar bowling, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces ya saben qué es el concepto de ficha, cómo se compone, ¿sí o no? De qué es y qué es lo que realmente cuando yo les pida, allá en los ejercicios, hágame una ficha, ¿sí? Referente a un dato contable, por ejemplo, ya ustedes sabrán qué es lo que interviene en la parte de la ficha contable. Hágame una ficha de acuerdo referente a los datos de una persona. Teniendo datos, por ejemplo, les puedo preguntar, teniendo datos simples y datos compuestos. Ya ustedes saben qué es eso. ¿Me entienden? Listo. Ahora, en este caso, por ejemplo, la ficha es un dato compuesto por 3 datos. Y a su vez todos ellos también son compuestos. Miren, chicos, ¿a dónde quiero llegar? Todo lo que ustedes ven en el bachillerato, todas las materias son fichas. ¿Oyeron? Todas están compuestas por temas, ¿verdad? Subtemas, ejercicios, resúmenes, o no, explicaciones. Todo eso, ustedes se dan cuenta, hay veces, en todos los libros y en todas las materias hay un plan de área. El plan de área es la ficha de esa materia, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, no, que la ficha de la materia de la asignatura de informática, realmente yo estoy haciendo es una ficha. Estoy teniendo todos los datos de ella, pero para ponerlo en una sola. ¿Y cómo se llama? Informática, biología, química, ¿ya? Química, los datos de química no pueden coincidir con los datos de física, nunca. ¿Ya me entienden? Nunca van a ser los mismos temas, porque son asignaturas completamente diferentes. Por lo tanto, la ficha de cada uno de ellos, o sea, el plan de área, es completamente diferente a cada uno. Como puedo decir también, la ficha de una persona, por ejemplo, vamos a poner el caso, la ficha de José Junior no es igual a la ficha de Juan Andrés Luna. Como tampoco es igual la ficha de John Héctor. Como tampoco sería igual la ficha de Teresa Rangel con referente a los demás, ni la de William Fortich. O si serán igualitas. A ver. ¿Sí? Ninguna, bro. Ninguna, ¿sí o no? Por lo tanto, por eso se llama ficha. Ya no se vayan ahora a las fichas del Ludo ni del Parques,
que eso es diferente, le llamamos ficha, pero es por defecto, no, porque queremos decirle así. Pero acá en sistema, en la educación, cuando hablan de la ficha técnica, cuando hablan ficha técnica, mi hermano, es porque tiene un dato que no se puede modificar, ya. Tiene los datos precisos de eso que se está hablando. Entonces ya saben de dónde sale esa parte. Eso se aprende es acá en sistema, eso no se aprende allá en castellano. Acá es donde usted logra identificar todas las fichas de todas las cosas. Por ejemplo, las fichas de las evaluaciones del IFE, como le estaba comentando aquí ahora a Teresa y a los demás. Las fichas de los años, de cada pregunta, de cada año, perdón, no son iguales. La ficha de preguntas del año 2016 no es igual a la ficha de preguntas del año 2020. Ni se lo crean, mi hermano. Todos los años el IFE trabaja con relación a esas fichas con el objetivo de poderle dar la inquietud a los alumnos, de que ningún alumno copie una cosa de la otra. Miren la dinámica esa, y eso lo paga el gobierno, ¿cómo la ve? O sea, hay gente trabajando en eso durante todo el año. Ya. Profesores especializados precisamente para nada más hacerle las preguntas, para incorporar las preguntas en las fichas de los años. Por eso es que una pregunta no se parece a la la del año pasado. ¿Ya? Por eso es que muchos dicen, pero eso sí es difícil, ¿va? No, no es difícil. Eso es análisis y nada más. Entonces, a los datos compuestos que aparecen en todas esas fichas también se les conoce como datos estructurados. Precisamente de eso estoy hablando. Datos estructurados que contienen, ya que son datos que conforman al agruparse otros. Por consiguiente, los datos simples se dice que no tienen estructura, mientras que los datos estructurados, los datos compuestos sí tienen estructura. Entonces, por ejemplo, las estructuras estas son las estructuras de los datos, son 5 realmente, que se utilizan, y eso lo utilizan en todo, en la hoja de vida, en las fichas de técnica, en los planes de área, en las materias, en todo. Se utiliza el dato entero, se utiliza el dato real, se utiliza el dato lógico, que es verdadero o falso, sí o no. Se utiliza el dato del carácter y se utiliza el dato de la cadena. Esos son los 5 tipos de datos que vamos a ver. En un futuro, cuando ya ustedes allá en la universidad van a ver otros tipos de datos, que ya esos sí son diferentes. Entonces, de ellos solo el tipo de cadena es compuesto de todos estos. Los demás, todos son simples, fíjense. El único compuesto aquí se llama cadena. Los demás todos son simples. Y conforman una estructura también. Entonces, los demás son los tipos de datos simples considerados estándares. O sea, que en todas partes usted va a ver estos 5 datos. En todas las situaciones, hasta en la compra de un chicle allá en la tienda, tienen estos caracteres. Esto quiere decir que la mayoría de los lenguajes de programación permiten trabajar con ellos, exactamente. En un ejemplo, se puede decir, por ejemplo, ¿cómo empezó todo esto? Desde el lenguaje C. Esto empezó desde aquí, desde el lenguaje C, así se llama. Ese es el lenguaje genérico de todas las computadoras de hoy en día. Sin este lenguaje no trabajan. Este es prácticamente el lenguaje primario. Es posible utilizar datos de enteros, real y caracteres. Sin embargo, los datos de tipo lógico no se pueden utilizar ya que no existen en el lenguaje S. Fíjense eso, en ese tiempo no existían esos lenguajes lógicos. Pero en el futuro se hicieron ya unas rutinas que lograron hacer que este dato surgiera. Hoy en día ya nosotros podemos trabajar datos lógicos. Hay unos datos de estos 5 que mencioné que son numéricos. ¿Cuáles son? Como su propio nombre lo indica, pues nada más aceptan números. O sea, un dato de tipo numérico es aquel que puede tomar por valor un número, nada más. Existen 2 tipos de datos numéricos, el entero y el real. ¿Ok? Ya, así, el entero y el real, más nada. Esos son los 2 únicos que ustedes pueden trabajar. El ejemplo, el número de asignaturas aprobadas por un estudiante de la universidad es un dato de tipo entero. Mientras que su nota, ojo, su nota
en el examen de una asignatura en concreto puede ser de tipo real. Y aquí lo está demostrado. Número de asignaturas aprobadas. Aprobó nada más 4 asignaturas de 10. O sea, perdió el año. Y la nota del examen de física fue de 7.5. O sea, este tipo es real y este es entero. ¿Sí ven la diferencia? Algunos me preguntaron, profe, entonces el tipo decimal también es real. Sí, señor. El número decimal es un real, realmente. Como su nombre lo dice, realmente. A ver, un dato de tipo entero es aquel que puede tomar por un valor un número perteneciente al conjunto de los números enteros, el cual está formado por los números naturales. ¿Sí? Sus opuestos, o sea, los negativos y el cero. Siempre partiendo desde el cero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así. Y al revés también, o sea, que son los negativos. Por ejemplo, la edad de una persona y el año en que nació son datos de tipo entero. Por ejemplo, tengo 29 años y nací en el 76. ¿Verdad? Por ejemplo, puede ser uno. Z es un conjunto infinito de números. O sea, infinito, o sea, no se sabe dónde llegará. Y como el ordenador no puede representarlos todos, entonces un dato entero solamente puede tomar un valor en número perteneciente a un subconjunto de Z. Eso es lo que quiere decir cuando ponemos una letra que nos indica a dónde nos va, así como está puesto aquí. Esta parte usted la conoce que es un subconjunto. Eso sería para demostrar un grupo de números, donde se demuestran los valores máximos y mínimos de dicho subconjunto, que varían según las características de cada ordenador y del compilador que se utilice. En pseudocódigo, que es lo que vamos a ver ahora en el cuarto periodo, para indicar que un dato es de tipo entero, se utiliza la palabra reservada entero. ¿Ya? Entonces, se utiliza la palabra reservada entero. En todos los lenguajes de programación existe este conjunto de palabras, conjunto de números, conjunto de significados especiales, que son llamadas reservadas. Son de tipo palabras reservadas que utilizan datos numéricos. Hay otro tipo que es el real, que también hay que explicarlo, que el tipo real es aquel que puede tomar por valor un número perteneciente al conjunto de los números reales, el cual está formado por los números racionales e irracionales. Yo creo que ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Los racionales y los irracionales. El peso de una persona en kilogramos y su altura son datos que pueden considerarse de tipo real. Miren, peso y altura. Esos son de tipo real. Vea que le estoy dando también los datos y todo enseguida poniéndole los ejemplos. Que después no me vayan a decir que profe, yo no me acuerdo. En este caso, se representa por la letra R, que es un conjunto infinito de números reales. Y como el ordenador no puede representarlos todos, un dato de tipo real solamente puede tomar por valor un número perteneciente a un subconjunto de R, así como lo hicimos en matemáticas. ¿Sí? Eso varían de acuerdo a los ordenadores. En pseudocódigo, pues la palabra reservada se va a llamar real. ¿Ok? O sea, lo llamaremos real para esos tipos de datos. Ahora sí vienen los tipos lógicos. ¿Ok? Tipo lógico. Tipo de dato lógico es aquel que puede tomar por valor únicamente uno de los siguientes: falso o verdadero. ¿Sí o no? Ya le dije, sí o no. Eso es un dato lógico. Los valores verdadero y falso son contrapuestos, de manera que un dato de tipo lógico siempre está asociado a que algo se cumpla o no se cumpla. Por ejemplo, el estado de una barrera de paso de trenes es un dato que puede considerarse de tipo lógico. Por ejemplo, asociando verdadero a que esté subida o falso a que esté bajada. Y el estado sería falso, en caso de que esté bajada la barra. Indica que la barra está bajada. En pseudocódigo su palabra reservada se llama lógico. Estos datos, a los datos de tipo lógico, se les conoce como tipo de datos booleanos. No se les olvide esa palabra. Booleano, gracias al señor George Booleano en 1815 y 1864, que fue cuando se crearon esos datos, en el álgebra de Boole. ¿Okay?
Hay otro dato que se llama tipo carácter, que es el de que ustedes lo conocen, que es el de puras letras, ¿verdad? Pero ojo, también se puede determinar que un número se puede tomar también como un dato de carácter, porque es un carácter. En pseudocódigo los datos de tipo carácter se representan entre comillas, ¿vieron? Solamente entre comillas simples. O al igual se hacen en ese lenguaje. En un examen con preguntas en las que hay que seleccionar la respuesta correcta existen varias opciones dadas, por ejemplo A, B, C, D, E, C, todas las que usted quiera, y todas son correctas. Usted puede colocar todos los tipos de caracteres que hay. Les recuerdo, un número también puede ser un tipo de carácter. ¿Ok? Dato de tipo cadena. Dato de tipo cadena es aquel que puede tomar por valor una secuencia de caracteres. Ya vimos que era carácter, bueno, ahora los caracteres independientes. Ahora, la secuencia de caracteres se llama tipo cadena. ¿Ok? Y deben estar representados entre comillas. Sin embargo, estos solamente se utilizan las comillas dobles, cuando son de tipo cadena, así como lo estamos viendo en el ejemplo. Mira, el título de un libro y el nombre del autor son datos de tipo cadena. ¿Ok? No, o sea, contiene 9 caracteres y el otro contiene 6 caracteres. Esto ya lo conocen. ¿Ok? Entonces, en la cadena de la Odisea el carácter de espacio es un espacio en blanco, por lo tanto ese es un carácter también, ¿ya? Así que en pseudocódigo, para indicar que un dato de tipo cadena se utiliza la palabra reservada es cadena, ¿ok? Se utiliza la palabra cadena. Bueno, preguntas. Todo fue prácticamente teórico hoy. Escribieron los datos más importantes, los tipos de datos,